Bueno, hay una palabra maravillosa del Señor que tiene para nuestras vidas. Nuestro pastor nos ha estado compartiendo de lo que tenemos en Cristo, de lo que somos en Cristo, ¿cierto? ¿Cuántos han recordado las últimas enseñanzas que han sido poderosas y maravillosas de lo que el Señor nos ha hablado? Y el Señor hoy nos viene a hablar para que tomemos eso que ya ha establecido para nuestras vidas, tomando la posición de hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? 5, 6, 7. Todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Si usted ha tomado la decisión de aceptarle en su corazón y tomar en su vida y empezar a caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura, usted es un hijo de Dios. Si usted ha aceptado y ha creído en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por su vida, usted es un hijo del Señor. Si usted cree que en el poder que hay en la preciosa sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario, usted es un hijo de Dios. Amén. Si usted dice, pastora, pero es que yo hasta ahora estoy empezando, no importa. Todos empezamos. La cruz del Calvario por su vida, usted es un hijo del Señor. Si usted cree que en el poder que hay en la preciosa sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario, usted es un hijo de Dios. Amén. Si usted dice, pastora, pero es que yo hasta ahora estoy empezando, no importa. Todos empezamos como hijos, ya le puse el ejemplo. Nacemos y empezamos a crecer y algunos están más maduritos que otros, algunos todavía están niños, pero todos somos hijos del Señor, ¿cierto? Cuando le hemos aceptado y hemos creído en Él. Pero necesitamos no solamente ser hijos, sino tomar la posición, tomar esa posición. Usted no ha visto familias que a veces pareciesen extrañas, que ha habido como tantas circunstancias y maltratos en medio de la familia, y entonces usted no ha visto familias que a veces los hijos como que no se hallan dentro del hogar, como que no saben si pueden o no pueden, no saben si deben tomar o no deben tomar. Vea otra servidora, el Señor bendiga a todas las servidoras y todos aquellos que están atentos. Sí, muchas gracias, gracias, qué bendición. Siembren porque después, eso dice la Escritura, todo lo que sembramos recogemos. Entonces, ¿no ha visto a veces familias que como que no se ubican? Que como que, ¿será que sí puedo, sí hago, sí no hago? Porque no han entendido la posición que tienen en cada parte de su familia. Cuando formamos una familia, y es la mejor analogía que el Señor hace en la Escritura sobre el amor de Él hacia nosotros. El Señor compara muchas cosas con su amor y con su revelación para con nosotros. La Escritura nos compara con los animales. ¿Sí ha leído usted la Escritura? Nos compara con la naturaleza. No me hagan cara como que no, claro. Usted ha leído la Escritura, el Señor hace esas comparaciones, hace esos paralelos, hace analogías. La mejor enseñanza, mire, la docencia no nació porque una persona dijo un día, vamos a enseñarle. El primer maestro sobre la tierra fue precisamente Jesucristo. Yo recuerdo tanto cuando yo empecé mi estudio de docencia en la parte de Filadelfia, cuando estuve allí en la docencia para los chicos, que podemos enseñar hoy por hoy. No se las inventó nadie. Eso de que existe la educación de Merani, la educación de Montessori, la educación de… No, eso ya lo había hecho el Señor. Que tal vez algunos lo tomaron y lo establecieron, pero eso ya lo había hecho el Señor. Si usted escudriña la Escritura, ahí está, por imágenes, por señales, por palabras, y me fui por otro lado, pero el Señor todo eso nos lo enseña. Entonces el Señor nos compara de muchas formas, y una de las mejores analogías, o no mejores, una de las hermosas analogías es compararnos como la familia. Y empieza comparando la familia ¿con qué? Con lo que empieza una familia, con la pareja. ¿Qué dice el libro de Efesios? Amados varones, amen a sus esposas, den su vida por ellas, así como Cristo ha dado su vida por nosotros. Mujeres, respeten a sus esposos, valórenlos, exalten lo que ellos hacen, y así verán la grandeza del Señor, ¿cierto? Padres, no exasperen a sus hijos, no creen en ellos un corazón de piedra, al contrario, cuídenlos como una buena matica que va creciendo. Le estoy parafraseando lo que dice el libro de Efesios. Hijos, honren y respeten a sus padres, nunca se levanten en contra de ellos. Y les puso la posición que cada uno tenemos en el hogar. Y eso es aquí en lo terrenal. Pero usted sabía que usted y yo tenemos una posición en Cristo también. Que como muchas veces no hemos entendido en qué posición estamos, entonces no tomamos lo que nos corresponde. Dice la Escritura que cada uno de nosotros, no en montón, sino cada uno de nosotros,
somos la esposa del Señor. No somos la novia, como nos hablaban tal vez un tiempo atrás. Somos la esposa del Señor. ¿Y cómo así que la esposa del Señor, pastora? Si usted ha leído la Escritura, si ha leído el libro de Revelación, que otros llaman Apocalipsis, que es un libro de revelación, habla precisamente de que el Señor está preparando y viene esperando las bodas del Cordero, que allá ya pasaron, pero que nosotros estamos esperando. ¿Y con quién se casa un hombre? ¿O con quién se casa el varón, el sacerdote? Pues con una mujer. Y nosotros, la iglesia, sus hijos, somos su esposa. Así que como esposa tenemos una posición. ¿Me logra entender? Él es el Señor, Él es el Creador y nosotros tenemos una posición. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Filipenses. Usted me va a decir, ¿cómo así, pastora, que acaba de decir? ¿Usted recuerda lo que hemos aprendido de parte de nuestro pastor? Posición. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Filipenses. Usted me va a decir, ¿cómo así, pastora, que acaba de decir? ¿Usted recuerda lo que hemos aprendido de parte de nuestro pastor? Por muchos años, la religión, el dogma humano, la enseñanza de humanos. Ay, me perdonan los niños, no les dije, es que hoy los niños no iban a salir, porque quiero que todos escuchen la palabra. ¿Sí? Entonces vamos a estar ahí atentos con los chicos, a que ellos también reciban de esa palabra. Y al final les voy a decir por qué. Nosotros como iglesia somos eternos. ¿Qué nos ha venido enseñando nuestro pastor? Que somos personas trico. A ver los que están en el discipulado. La tricotomía del Señor, ¿cierto? No somos tripartitos, el Señor no es tripartito, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no está dividido. Somos uno solo, espíritu, alma, cuerpo, ¿cierto? Pero como somos, ni por más cirugías y votos que se coloquen, eso ya tiene fecha de vencimiento, ¿cierto? Eso ya tiene. Pero nuestro espíritu, perdón, que no es acá, es aquí, se ubica aquí. Usted a veces no siente aquí algo, el espíritu. Y eso sería bueno hablar del hombre en 3 dimensiones. El espíritu del Señor, eso que Él ha capacitado, eso que Él ha dejado, lo tenemos aquí, el espíritu del Señor. Usted y yo somos esos seres espirituales. Así que la iglesia es eterna. El cuerpo tiene un límite, tiene un tiempo de caducidad, pero nosotros necesitamos tener fundamentos y ser formados en ese principio del Señor para entender qué es lo que tenemos. Acompáñame al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Voy a leerle la versión de Reina Valera. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Dice la Escritura que Dios Padre vio la maldad de la humanidad y dijo, no, esto solo hay una forma de traer salvación. Dice la Escritura que Dios Padre vio la maldad de la humanidad y dijo, no, esto solo hay una forma de traer salvación, y es a través de la sangre preciosa, de una sangre divina, de una sangre que no ha tocado inmundicia. Así que envió a su único hijo a la tierra, para que a través de su único hijo fuese establecida la salvación para usted y para mí, y para todo aquel que está caminando en pecado y que necesita salvación. Y entonces Jesús, siendo 100% Dios y siendo 100% humano, se rebajó a la condición de ser humano. No sé si usted logra entenderlo. Que el Señor sea abriendo sus sentidos espirituales en esta mañana. Un ser divino, rebajarse a la condición natural de hombre
para entregar su vida por usted y por la mía, y lo hizo. Eso nos dejó la mejor enseñanza a usted y a mí. Así que yo quiero compartirle 3 puntos de lo que nos habla precisamente esa parte de la escritura a cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos para posicionarnos? Así como lo hizo Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios. Necesitamos 3 cosas especiales para entender esa posición. La primera, necesitamos despojarnos. Dice la escritura que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se humilló en la condición humana. Se humilló a la condición humana. Hay 2 situaciones y les voy a hablar en esta mañana de condición y posición. Y muchos de nosotros pensamos, pero ¿cómo me va a decir usted, pastora, en esta mañana que yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, si es que usted no conoce mi situación? Usted no ve mi pobreza, usted no ve mi familia, usted no ve que no puedo, que yo como que no pienso. Usted no ve mi pobreza, usted no ve mi familia, usted no ve que no puedo, que yo como que no pienso, ¿cierto? Humanamente usted me empieza a decir eso. Esa es una condición, pero esa no es su posición. El apóstol Pablo fue quien escribió la carta a los filipenses, ¿sí lo sabía? Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta a los filipenses, ¿dónde se encontraba? Preso. A ver, ¿cuántos leemos la escritura? El apóstol Pablo se encontraba preso. Ahora piense usted humanamente. Si una persona que está en una condición de donde está ajena de su libertad, donde está preso, puede escribirle a otro una carta donde le diga, usted es libre de tomar todo lo que usted tiene riquezas, usted tiene libertad, usted tiene bendición, usted tiene salvación, usted tiene sanidad. Usted diría, eso como que no concuerda, ¿cierto? O sea, como que no, como que cosa. Pero que a mí alguien venga a decirme que yo tengo algo y lo veo en otra, ay no, ¿usted no piensa así? Sí, uno piensa así. O usted no, a veces alguien no le da un consejo y usted dice, ¿y por qué me da ese consejo si está peor que yo? Porque vemos la condición de la persona. Pero resulta que Pablo no se miraba en su condición. Pablo sabía en la posición que estaba como hijo de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Les decía yo esta mañana a los servidores, si alguno de ustedes hubiese visto mi condición de salud anoche, tal vez no se imaginaba que yo estaba hoy en la posición aquí. Porque a veces somos así. Anoche pasé una pésima noche, porque la gripa no se ha querido ir de mí por más de que le digo que se vaya. No quiere irse, quiere estar ahí arraigada. Y aparte hay otra condición médica que me dio el dictamen el médico, pero yo dije, no, viendo mi posición, aquí estoy y seguiré estando, porque no voy a permitir que el enemigo me quite mi posición. Y eso es lo que el Señor quiere hoy de usted y de mí, que nos despojemos de cosas que no nos permiten tomar nuestra posición en Cristo. ¿De qué me tengo que despojar, pastora? ¿Usted no ha visto pobres orgullosos que no tienen? Y entonces le va a dar y dice, a mí no me dé nada, yo prefiero que no. O sea, tras de pobres orgullosos. Mire, es lo primero que tenemos que dejar, el orgullo. Usted va a decir, ¿de qué más me tengo que despojar? Despójese de estar siguiendo a otros que no debe. Ay, pastora, mi hogar no funciona y yo he escuchado esto miles de veces. No aquí, no me vaya a decir aquí. Es que nosotros llevamos años y años de caminar en el Señor y de servirle al Señor. Mi hogar no funciona y yo ya no puedo, pastora. Entonces le digo, bueno, mi hermana, entonces hagamos algo. Usted empiece, usted tome las riendas a servirle al Señor. Mi hogar no funciona y yo ya no puedo, pastora. Entonces le digo, bueno, mi hermana, entonces hagamos algo. Usted empiece, usted tome las riendas que el Señor le ha dado y empiece. Si mi esposo no empieza, yo no empiezo. Si él no hace, yo no hago. Si él no ora, yo no oro. Si él no lee la escritura, yo no leo. A ver, tome su posición, que el Señor se va a encargar de hacer en cada uno. Se va a encargar de hacer en cada uno. Ustedes han escuchado muchas veces el testimonio del lado de mi esposo, pero nunca lo han escuchado de mi lado. Y yo tuve que pagar un precio. Donde en silencio, y tal vez ese es el papel de nosotras las mujeres, donde muchos no nos ven. Nadie sabe lo que soportamos. Nadie se imagina lo que callamos. Nadie se lo imagina.
Pero cuando entendemos nuestra posición, vamos delante del Padre y nos despojamos y le decimos: Señor, si tú lo estableces, compartí, porque yo le invité. Porque a pesar de que yo caminé en una estructura, pero mi familia siempre estuvo en búsqueda de Dios, tal vez desconocida, pero siempre. Entonces fuimos muy católicos, mi abuela fue muy católica. Cuando el catolicismo se lanzó a la renovación católica, llegamos a la renovación católica. Y recuerdo tanto que uno de esos equipos o grupos se llamaba Jesús Sana, católico, y allí llevo a mi esposo. Y allí el Señor hace un primer milagro hermoso, donde el médico le había dicho un dictamen médico: le vamos a amputar sus 2 pies. Mi esposo tenía gangrena. Dictamen médico. No quedó ese día hospitalizado porque al lugar donde lo llevamos no habían hospitalizaciones. Le enviaron fue inyección de tétano y otra inyección que no recuerdo cuál, y le dieron la orden para que en la mañana, a las 6 de la mañana, llegara al hospital para que lo hospitalizaran y realizaran la cirugía. La mañana, a las 6 de la mañana, llegara al hospital para que lo hospitalizaran y realizaran la cirugía. Y esa misma noche le dije: no, vamos, a que oren por usted. Llegamos a una reunión de parejas. Y allí él simplemente aceptó una oración, hizo una oración, y el Señor hizo el milagro. Ahí empezó. Y empezamos ese caminar con Dios. Y el Señor empezó a sacarme a mí estructuras que había llevado por mucho tiempo, pero que Él sabía que siempre le había buscado. Siempre había estado buscándole. Siempre quise estar en esa posición del Señor, pero no había entendido por mucha estructura humana que había. Y tuve que pagar un precio. Me despojé por mucho tiempo, por mucho tiempo. Cuando Él decide aceptar y caminar con el Señor, nunca lo olvidaré. Un 22 de noviembre, allí estuvimos. 6 de abril nos estábamos bautizando. 3 de mayo, llegamos como llegamos todos, enfermos, dolidos, terrible, terrible. Pero empezamos a entender que teníamos una posición y no miramos nuestra condición, pero es que a veces miramos la condición. Pastora, ¿de qué me tengo que despojar? Despójese primeramente de su orgullo. El orgullo no nos deja mirar lo que el Señor tiene para nosotros. El orgullo no nos deja tomar lo que es de nosotros. El orgullo no nos deja caminar en lo que debemos caminar. El Señor lo estableció en su escritura y utilizó personas, seres que jamás hubiésemos imaginado. El Señor utilizó a Moisés. Y Moisés era un idólatra que se levantaba siempre en contra del pueblo. ¿Y usted cree que una persona idólatra el Señor la iba a usar? El Señor no miró la condición de Moisés, sino dijo en qué lugar iba a posicionar a Moisés. Utilizó una Esther, una huérfana. Y el Señor no miró la condición de Moisés, sino dijo en qué lugar iba a posicionar a Moisés. Utilizó una Esther, una huérfana. ¿Y usted cree que una huérfana dice: ay, pero yo no tengo a nadie? No, esa era la condición de Esther, pero la posicionó como reina. El Señor no miró la condición de David, allá el último, que está cuidando las ovejas, el que huele a oveja y a chivo. El Señor lo posicionó porque estaba mirando la posición que ya había en él. El Señor no nos está mirando a nosotros hoy en la condición que estamos. Él ya sabe la posición que tenemos. Somos usted y yo los que tenemos que desarraigar aquello que tenemos aquí en la mente, toda estructura, y no mirarnos en la condición que estamos hoy, sino entender la posición que ya Él estableció para nosotros. Parece un trabalenguas, pero es lo que necesitamos. Hombres, cumplan con su labor. Mujeres, cumplan con su labor. Hijos, cumplan con su labor hoy, sino entender la posición que ya Él estableció para nosotros. Parece un trabalenguas, pero es lo que necesitamos. Hombres, cumplan con su labor. Mujeres, cumplan con su labor. Hijos, cumplan con su labor. Y empiecen a desarrollar esa posición del Señor en sus vidas, en sus hogares. Discúlpeme. Necesitamos posicionarnos. Necesitamos tomar lo que el Señor estableció para nosotros. Usted dirá: no, pastora, pero es que usted no tiene ni idea. Yo a veces no tengo ni para el bus, ni para comer. A veces no puedo, a veces como que no.
¿Sabe quién era Pedro? Pedro era un pescador del Búlgaro, o sea, terrible. ¿Sí ve que nada está inventado? Nada se lo inventó el ser humano, todo ya lo había hecho el Señor. Eso hizo Pablo, fue el mejor influencer. ¿Cuánta iglesia no se levantó? Porque ahí estuvo Pablo. ¿Cuántos no se empezaron a educar en cómo caminar en la iglesia de Cristo? Porque Pedro supo enseñarles como coaching. Así se debe comportar, esto se debe hacer, esto no se hace, esto se debe guardar, estos son los mandamientos. Pero si ellos hubieran mirado en la posición, un pescador, un matón de cristianos, hubieran dicho no, no puedo. No mire más su condición, no mire su billetera, no mire el lugar donde se encuentra. Mire a dónde lo quiere llevar el Señor. Quiero que se coloque en sus pies por un momento, por favor. No puede estar cansado. Yo estoy aquí de pie. No puede estar cansado. Yo estoy aquí de pie. Es necesario que nosotros nos posicionemos. Si no tenemos una posición, el Señor no puede avanzar con nosotros. El Señor ya lo estableció. ¿Qué quiere para cada uno de nosotros? Pero si no ha sucedido, no es por culpa de Él. Es porque nosotros nos limitamos. Aún hay cosas, se lo digo, que yo no he recibido porque a veces me detengo. Y eso no puede pasar en nosotros. Necesitamos avanzar. Mira que mientras, a pesar de mi situación anoche de un poco de salud incómoda, mientras preparaba este mensaje en la madrugada, 2 de la mañana, usted no se imagina la cachetada que me pegó el Señor por la posición. Dije, Padre, yo rebajando mi condición humana, cuando tienes tantas cosas, olvídelo en esta mañana, por un segundo. No lo voy a dejar acá, ¿no? Olvídelo por un segundo. Y piense en su interior, de que usted debería despojarse. Yo le hablé del orgullo, yo le hablé de la vanidad, pero tal vez usted diga, yo voy a despojarme de personas, de economía, de lugares que a veces nos arraigamos, de cosas que a veces tenemos, de palabras que a veces mismos nosotros decimos contra nuestras vidas, de situaciones. Así que en esta mañana haga un acto. Miren, el Señor todo es un acto de creer. Y usted tome su mano y haga como si usted arrancara algo de ese corazón. Dígale, Señor, hoy yo desarraigo, me despojo, renuncio de esa falsa humildad, renuncio de ese falso orgullo, Padre Santo. Hoy yo renuncio de creer en despojo, renuncio de esa falsa humildad, renuncio de ese falso orgullo, Padre Santo. Hoy yo renuncio de creer en hombres y mujeres. Hoy yo renuncio del lugar donde tanto me había arraigado. Hoy yo despojo de mi vida. Hágalo, hagan esta mañana. Hay algo que usted no lo ha dejado avanzar. Cierra sus ojos y piensa y dígale, Señor, yo me despojo, pero haga ese acto profético en esta mañana. Arránquelo de sí, porque usted necesita avanzar en el Señor por usted mismo. El Señor ya lo estableció. Dígale, Señor, yo me despojo de ese orgullo, Señor. Yo me despojo, Padre Santo, de querer pensar y estar como los demás. Yo me despojo de la pobreza, bendito Señor. Yo me despojo aún de la economía, porque yo confío en que tú eres mi proveedor. Señor, yo me despojo, Padre Santo, porque quiero avanzar. Y si tú lo hiciste y te pusiste a nuestra condición por amor de nosotros, hoy yo lo hago. Amén. Tome asiento. Al que cree, todo el proveedor. Señor, yo me despojo, Padre Santo, porque quiero avanzar. Y si tú lo hiciste y te pusiste a nuestra condición por amor de nosotros, hoy yo lo hago. Amén. Tome asiento. Al que cree, todo le es posible, dice la Escritura. Al que cree. Al que cree. ¿Usted ha escuchado el pasaje de la mujer samaritana? La mujer samaritana estaba tan arraigada a lo que ella necesitaba, que no era un hombre a su lado. No. Ella no necesitaba un hombre. Ella necesitaba la economía del hombre. Entonces, cuando ella ve a Jesús ahí sentado al lado del pozo, dice, este tiene pinta de que tiene mucho. Claro, ¿no ve que sus vestiduras no tenían costura?
eran finas. Entonces ella dijo, este tiene más platica. Y se va a coquetearle al Señor. Y cuando se una, ¿qué me está diciendo este hombre? Porque a ella le costaba despojarse de esa necesidad económica y creía que solamente a través de un hombre obtenía eso. Pero cuando en ella fue establecida esa posición, ¿qué le dijo el Señor? Ahora ve y háblales a muchos. Esa mujer entendió cuál era su posición. Tristemente, por andar enredada y creyendo en cosas que no eran y en esta humanidad, por mucho tiempo se mantuvo ella en una condición baja. Porque los maridos que ella tenía no eran maridos de ella, eran maridos de otra. Esos eran los maridos de la samaritana. Pero cuando ella entendió su posición en Cristo, dijo, no, yo rebajándome a esto, rebajándome. ¿Y qué hizo esa mujer? Renunció a eso, creyó a la posición que el Señor le dejó. ¿Y qué hizo? Se fue a predicar, rebajándome. ¿Y qué hizo esa mujer? Renunció a eso, creyó a la posición que el Señor le dejó. ¿Y qué hizo? Se fue a predicar, a decir, oiga, mire lo que yo recibí, mire lo que yo ahora tengo. ¿Y usted a dónde cree que se fue a predicar la samaritana? ¿A las mujeres? Se fue a predicarle a los hombres, a donde ella había estado en una condición terrible. ¿Y usted qué cree que pensaban ellos? ¿Esta? Pero resulta que había algo diferente en ella. Ellos ya no la veían con esos ojos codiciosos. Ellos ya no la pudieron ver con esos ojos de la supermujer, porque en ella ya había establecido una posición y una gracia. Así que terminaron escuchándola cuando ella les predicó. ¿Se da cuenta la diferencia? Cuando yo me alejo de esa condición en la que creo que estoy arraigada, es que usted no se imagina las deudas, pastora, usted no se imagina las situaciones, pastora, pero cuando yo me quito de esa condición y me pongo en la posición del Señor y sé todavía la vea, porque en mi interior estoy caminando por la fe del Señor y estoy en la posición que Él me está diciendo que esté, y cuando menos piense, esa condición se tiene que ir, porque esa condición es temporal, porque lo que yo tengo en el Señor es eterno. Amén. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros día tras día. Nuestra condición cuando llegamos a Cristo, si hubiésemos caminado en ella, jamás estaríamos en este lugar. ¿Por qué le dije que se queden los niños? Nosotros iniciamos nuestra vida un poco al revés. No conocíamos del Señor. Yo tenía temor de Dios, pero no le conocía como le empecé a conocer. Entonces, cuando yo me casé, quien llevó nuestras argollas de matrimonio fue mi amado hijo mayor, de 1 añito. Él tenía 1 añito cuando nos casamos. Y luego llegan nuestros hijos. Y gloria a Dios, ya teniendo nuestros hijos, empezamos a entender. Él tenía 1 añito cuando nos casamos. Y luego llegan nuestros hijos. Y gloria a Dios, ya teniendo nuestros hijos, empezamos a entender lo que la Escritura había establecido para nosotros, porque empezamos a caminar con Dios. Pero cuando yo empecé a entender eso, y yo me miraba humanamente en mi condición, y miraba humanamente a mi esposo en su condición, porque estábamos siendo apenas procesados por el Señor, yo decía, Señor, yo lloraba. Mi esposo quería compartir y decía, mi esposa todo el tiempo de alabanza lloraba, porque es que él no sabe lo que yo le hablaba al Señor. Y yo llegaba en medio de la alabanza, y desde el principio yo entendí que el tiempo de la alabanza y el mover de la alabanza, mire, toca lo eterno. No hay mejor guerra espiritual que en vez de usted estar diciéndole al diablo, chao, diablo, fuera, diablo, quítese, diablo. Mire, la mejor forma de usted echar el diablo afuera es a través de la adoración. Y entonces cuando llegaba el tiempo de la adoración, yo empezaba a hablar con mi Padre Eterno y yo le decía, Señor, en el momento en que me veo, en la condición que me veo, no poco, Señor, ¿cómo? Con tantos vacíos, tantas cosas, tantas curitas que uno tenía en medio de las heridas. Señor, son tus hijos. Y tal vez yo misma hice una analogía que no sé si esté bien o no, pero yo le dije, Señor, así como una vez escogiste a María para llevar el privilegio de que ella llevase el Salvador en su vientre, yo te doy gracias, porque a mí, que nadie se hubiese imaginado, tú me has escogido para llevar estos hijos en mi vientre. Señor, que no los eduque yo, edúcalos tú. Que no los levante yo, levántalos tú. Y mira, en ese tiempo, y hoy les hablo a las mamitas, y no es machismo, ambos debemos de criar y levantar nuestros hijos, hombres y mujeres.
Pero nosotros las mamás tenemos como una conexión especial con nuestros hijos por el hecho de haberlos podido llevar en el vientre. Yo creo que me entiende, sin desmeritar lo que hace el varón. Pero en ese tiempo yo empecé a estudiar, a las ahí que me vagan y no quiero equivocarme, pero hay una mujer que es la que levanta a un gran evangelista hace un tiempo. Y cuando yo empiezo a leer la historia de ella, caramba, esta mujer tuvo 6 hijos y 5 se murieron. Wow. Y aún así creía en el Señor. Y ahí se levantaba a orar y a creer, a orar y a creer. Y el que le queda vivo es un gran evangelista, es que tengo vago el nombre y no quiero equivocarme en decirlo. Y ella se levanta a levantar este varón. Y ese varón fue un gran evangelista en la época antigua en Europa. Y empiezo a escudriñar otro y otro y otro, y empiezo a ver la posición que tomaban las mamás. Y eran ellas las que se dedicaban a enseñarles, a cuidarles, a guiarles. Y yo dije, Señor, Jacqueline, terrible, no puede, pero tú lo vas a hacer. Y el Señor me da una palabra que está en la Escritura: yo sustentaré tus hijos, yo los levantaré. Jacqueline, terrible, no puede, pero tú lo vas a hacer. Y el Señor me da una palabra que está en la Escritura: yo sustentaré tus hijos, yo los levantaré, yo seré su padre. Y de esa palabra me tomé todos los días. Y aun cuando yo me equivocaba, tal vez en la crianza, aun cuando mi esposo se equivocaba, yo le decía, Señor, tú me dijiste, tú los sustentas, tú los educas, tú los levantas, porque son tus hijos antes que míos. Y ahí están. Y me decía la gente, ¿y usted qué va a hacer cuando lleguen a la adolescencia, quiera ir a una fiesta? ¿Usted qué va a hacer cuando estén las muchachas detrás de sus hijos queriendo ser novia? ¿Y usted qué va a hacer con los hombres detrás de sus hijas? Yo ya los aparté para el Señor, ya los aparté. Entonces los encerraron en un cubito. Aquí está mi hijo. No, usted va a ir a donde deba hacer luz. No necesitaron ir a fiestas, no necesitamos ponerlos a bailar con yo no sé qué reggaetón, no, luz. No necesitaron ir a fiestas, no necesitamos ponerlos a bailar con yo no sé qué reggaetón, no. Y cuando tal vez ellos salían, que nos pedían algún permiso, que eran muy limitados, siempre, Espíritu Santo, si van a hacer algo que no te agrade, sácalos de ese lugar, inquiétalos, incomódalos. Y ahí estaban. Siempre han tenido reglas. A tal hora llega, a tal hora sale, a dónde va, con quién va. Él lo sabe, aquí está. Si nosotros no cuidamos lo que el Señor pone en nuestras manos, entonces ¿quién? Entonces ¿quién? Allá lo mando al colegio a que le enseñen. Vaya allá a iglesia infantil a ver si la pastora, la que va a estar allá, le enseña. Es usted en casa. Sin mirar su condición. Es que también entendí la posición que tienen mis hijos en Cristo. Y usted no se imagina, yo a veces tenía unas luchas, que aquí estoy haciendo un paréntesis grande. Yo a veces yo sabía a quién estaba educando, sé a quién eduqué, porque en ellos hay llamado especial. Pero decía, Señor, si no los corrijo, ¿entonces qué? Tenía que corregirlos. Nunca dejando que se despojaran de lo que eran. Mi hijo Camilo, desde pequeño amó el fútbol. Y él siempre dijo, mi amigo es el balón. Y a donde quiera que usted iba, lo veía con un balón. Fue a torneos, fue a lugares aquí en Colombia, viajando con el fútbol, porque ese era su sueño, la condición. Pero un día tiene un encuentro cara a cara con el Señor. Y el Señor le habla de la posición que tiene en él. Solito. Un buen día dijo, ¿yo qué hago en la condición de futbolista cuando tengo una posición en el Señor? Él solo. Y renunció. Con todo lo que lo amaba, miren, nos hizo llorar a todos en la familia, porque era su sueño. Pero él dijo, andando en una condición, cuando tengo una posición. No sé si usted me logra entender. Eso es despojarnos, eso es desarraigar. Fácil no es, pero el Señor se encarga. Él lo dijo desde muy pequeño. A los 16 años me voy de casa. Y se fue. ¿Quién lo cuida? El Señor. Y a usted le va a parecer ilógico. Y ahí yo miro a mi hijo porque él lo sabe, así es. Él está allá y él nos llama. Mami, papi, me invitaron a tal lugar, voy a ir con tal persona, llego a tal hora. Listo. Llegó a la casa, acabé de llegar, fui con tal persona. Y usted va a decir, ¿de verdad un muchacho viviendo solo hace eso? Sí. Cuando usted pone su confianza en el Señor, Él lo hace. Él lo hace.
Y no es un niño. 22 o 23. 23 años tiene. Ay, cumple 24 en 10 días. Cumple 24. Solo. Porque, claro que sí, pero también saben cuál es su posición. Ustedes no se imaginan, Camilo nos hace reír. Dice, no mami, yo no, una filistea no voy a tener. Y se aleja. Sí, él dice, no mami, yo no voy a dejar que por una filistea me pase lo de Sansón. Y se cuidan. Segundo, en la parte de Filipenses, sí da risa, pero es una bendición. Filipenses 2, el versículo 8, dice, y quiero leerles en la NBI. Y él, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló a ser humano. Así que esa parte de despojarse y humillarse van unidas. Es necesario. Es necesario. Y sabe que a veces es tan arraigado eso de la humillación. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló a ser humano. Así que esa parte de despojarse y humillarse van unidas. Es necesario. Es necesario. Y sabe que a veces es tan arraigado eso de la humillar o de despojarme, que usted le pueden estar diciendo en su trabajo o en algún lugar, usted tiene que hacer esto. Y usted dice, lo hago porque me toca. Pero en el interior, usted sigue, entonces, no hay nada. Humillarnos y despojarnos se trata de hacerlo en el todo. En el todo. Pastora, es que usted no conoce mi familia, usted no conoce mi tradición, usted no conoce, mire, no importa. Por más de que yo venía a una familia creyendo en el Señor, siempre hay unos pequeños comienzos. Mi familia llegó a una época, hace unos años atrás, hace unos 10, 12 años atrás, hablo de mi familia materna, donde yo creo que el 95% llegamos a los pies de Cristo, caminando en una iglesia cristiana. Un 70% llegó a la misma iglesia donde nosotros estábamos, pero no soportaron ver que el llamado estaba sobre nuestros lomos, sobre mi esposo y el mío, porque nos miraron con estos ojos y nos miraron en la condición y no se fijaron que teníamos una posición en el Señor. Y tristemente, hoy por hoy, de mi familia materna, yo creo que hay un 10% que se ha sostenido en el camino. Tristemente. Pero cuando me miran o cuando tienen problemas, dicen, Jacqueline, usted que se quedó ahí firme, mire esta situación, ore por mí. Hace unos días una de ellas que tuvo un desliz en el trabajo de unos numeritos y solamente dar un clic, pero que esa falta de ese clic en su trabajo le significa muchos millones de millones. Y se acordó que había alguien que podía orar. Yo le dije, claro, yo oro. Le dije, pero no es fácil, más fácil que usted se acerque al Señor. Pero nos miran en la condición. Dice, no, mejor hágalo usted. ¿Por qué? Porque están arraigados a lo que puedan ganar, a lo que puedan obtener. Mira, hoy por hoy el evangelio está abierto. Por donde quiera que usted escuche, dice, hay libertad de culto. Oiga, pero ¿sabía usted que es de más cuidado? Porque es que el mundo hoy por hoy ya no se esconde. En mi época el diablo era que tenía colita y cachos. Hoy no. Hoy usted tiene todo al alcance. Todo. Y el consumo en ropa, usted no tiene la última moda en carro, usted no tiene la casa de sobrecaso, usted no tiene el último celular. Entonces nos hace sentir como que, ay, Dios mío, y si yo no lo tengo, ¿qué hago? Esas son condiciones humanas. Si usted se pone en la posición del Señor, va a obtener eso y mucho más. Porque es que hubo un tiempo también donde el falso evangelio nos llevó a que si somos hijos del Rey de Reyes, entonces nosotros tenemos que ser como reycitos aquí en la tierra. Y esa es una verdad a medias. Sí, todo lo mejor debe ser para nosotros los hijos del Señor, pero no todo el tiempo. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esa carta, pero tenía posición. Así que debemos aprender a humillarnos.
¿Ya esperar? No esperar el tiempo, ya aprendimos lo que es el tiempo, el pastor ya nos lo enseñó, pero aprender a esperar. Y es diferente esperar a detenerse. No se detenga, porque si usted se detiene, dicen en el llano, ¿no? Bailas. No se detenga, avance. Por favor, vaya al libro de Isaías 40. Isaías, ya casi termino. No se detenga, porque si usted se detiene, ahí pierde. Usted tiene que esperar, pero no detenerse. Usted tiene que ir por el camino con el Señor y usted va caminando cuando tal vez se siente cansado, pero cuando es esto, usted corre y llega otro momento y vuelve y camina. Pero si usted se detiene a esperar, pierde. Usted tiene que caminar y caminar. Cuando usted tiene una meta donde llegar, ¿usted qué hace? Usted empieza a meta donde llegar, ¿usted qué hace? Usted empieza de una, ¿cierto? Y corre. Pero llega un momento usted tal vez se cansa, pero usted sabe que hay una meta, entonces usted no para. Si usted que se va caminando, se va trotando hasta llegar, ¿cierto? Pero si usted se detiene, usted perdió en llegar a la meta. Igual es en el Señor. No se detenga. Tal vez vaya caminando, pero avance. Tal vez vaya corriendo, pero avance. Tal vez vaya trotando, pero avance. No se detenga nunca. Dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aleluya. Eso nos dice el Señor. Me emociono y esta voz no me deja. Eso nos dice el Señor. No se cansen y esta voz no me deja. Eso nos dice el Señor. No se cansen. No se cansen. Dice que nos dará fuerzas como el búfalo y que podremos avanzar como las águilas. Así que habrá momentos donde usted va caminando y va avanzando y va avanzando y usted va abriendo sus alas y llega un momento donde usted lanza vuelo. Así que si usted camina, después corre, si después corre, usted vuele, pero no se detenga. Si usted decidió caminar con el Señor, avance. Pastora, es que lo mío está destruido, lo mío no tiene solución, lo mío no se puede, yo ya estoy a las puertas de tal vez de una cárcel, estoy a las puertas del divorcio, estoy a las puertas de la muerte porque la enfermedad me tiene. Mire, nada es imposible para el Señor. Se lo digo yo que lo he vivido en carne propia. Mi esposo no podría estar caminando bajo sus dos pies porque lo que le dijo el dictamen médico era que le iba a cortar sus dos pies. Nosotros no tendríamos matrimonio porque cuando llegamos a los pies de Cristo estábamos en medio de un divorcio. Nunca va a poder caminar, nunca va a poder correr, y ahí está cantando y adorando al Señor. Cuando nos decían, mire, se cerraron todos los créditos en el banco porque ustedes están reportados, entonces tal vez habíamos pensado, oiga, no podemos, pero dijimos, Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustento, tú eres quien nos levanta, y caminamos. Muchos nos miraron, aún los familiares y amigos, y nos dijeron, a ustedes el Señor no los va a usar, a ustedes el Señor no puede hacer con ustedes, pero nosotros creímos en nuestra posición y avanzamos y avanzamos y avanzamos, y aquí estamos. Y tal vez en el camino nos cansamos, pero no paramos, caminamos y caminamos y caminamos. Llegamos a esta ciudad y muchos nos dijeron, terrible, ustedes vienen sin armas, aquí tenían que llegar armados, porque en esta tierra se pelea de otra forma. No importa, nos caímos pero nos levantamos y nunca permitimos que el enemigo nos detuviera y avanzamos. Uno de los más antiguos, el hermano Numael, y vino un día el enemigo y dijo, no, con ustedes no se puede. Días donde si llegaba uno no llegaban dos. ¿Y usted qué dijo? ¿Nos pusimos a llorar? No. El Señor nos dijo que en este lugar nos iba a levantar. El Señor dijo que nuestro principio tal vez era pequeño, pero que nuestro final iba a ser muy grande. El Señor nos dijo que iba a bendecir cada lugar donde camináramos. Así que a pesar de que llorábamos, a pesar de que nos dolía y nos sobábamos, decíamos, Señor, avanzamos y seguimos y seguimos y seguimos. Nos humillamos, nos despojamos, porque tuvimos que dejar atrás a lo que amábamos. Y dijimos, Señor, ahí avanzamos y seguimos. Y no somos mejores que ustedes.
Les aseguro que ahí donde usted se encuentra, tal vez puede tener mejor actitud, tal vez puede tener mejores cosas para el Señor que las que pueda haber en nosotros. Así que levántese. Levántese. Levántese y crea. Tal vez y crea. Tal vez usted dirá, yo haría las cosas mucho mejor que ellos. Gloria a Dios, entonces levántese. Ahí hay ministerios sentados en esas sillas. Ahí hay llamados esperando a que empiecen a cumplir lo que el Señor ha establecido. Ahí hay dones esperando a que vayan y oren por otros para sanarlos, para traer libertad. Levántese. No se detenga. Continúe. Eso está diciendo el libro de Isaías. Nos fatigaremos. Dice que aún los jóvenes se van a cansar. He ahí porque tenemos que resguardarlos. Porque es una edad tan débil donde el enemigo quiere. Y ahí es donde tenemos que sostenerlos. Ahí es donde tenemos que sostenerlos. Pero cuando los hemos levantado y los hemos cimentado, podemos descansar en Él. Podemos descansar en Él. Amén. Primera, despojarnos. Segundo, humillarnos. Y la tercera, dice el verso 9. Ay, me fui atrás. Podemos descansar en Él. Amén. Primera, despojarnos. Segundo, humillarnos. Y la tercera, dice el verso 9. Ay, me fui atrás. Ay, de Filipenses. Voy a leerle la NBI. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿A quién? A Dios. ¿Y qué es otorgarle el nombre que tiene sobre todo nombre? Autoridad. ¿Usted cree que el Señor le dejó solamente la autoridad a Dios? ¿Y que Jesús le dejó solamente la autoridad a los discípulos? No. Nos lo enseñó nuestro pastor y lo dice la Escritura. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y entrega toda su vida, a Él no lo mata, ¿cierto? Le arrebata las llaves de la autoridad que se había tomado el diablo y nos la entrega a nosotros, sus hijos, a la iglesia. Así que en usted y en mí está la autoridad del Señor. Les he dado autoridad, dice la Escritura, para que ellos despojen al enemigo, para que traigan libertad sobre el cautivo, para que se paren sobre aquel que está trayendo maldad. Nos ha dado la autoridad. Usted y yo la tenemos. Y la autoridad no es gritar y mandar. Yo le dije que se fuera, yo le dije, esa es una falsa autoridad. Yo le dije que hiciera. Esa es una falsa autoridad. Esa es la autoridad aquí de la tierra. La autoridad en Cristo es que donde usted va, y no con orgullo, usted se cree lo que el Señor colocó en usted. Usted se lo cree. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y si el Señor me dijo que hiciera, lo voy a hacer. Y si el Señor me dijo que caminara, pues voy a caminar. Y si el Señor me dijo que caminara, pues voy a caminar. Y si el Señor me dijo que así era, pues así soy. Eso es tener autoridad. No mandar, no gritar. Porque muchas veces la autoridad nos hace callar por amor. Usted me verá que yo no hablo mucho. Y muchos tal vez me toman por boba, por tonta, por ignorante. Procuro escuchar. Por ahí dijo algún sabio que se recibía más sabiduría en escuchar que hablar, ¿cierto? Por algo el Señor nos dio 2 oídos y una sola boca. Escuchemos más y hablemos menos, pero que en el momento que hablemos sea algo que venga del cielo, sea palabra sabia, sea palabra de bendición. Ay, pastora, o sea que usted es la super santa. No, también a veces me he equivocado. Tal vez a veces se equivoca uno y dice, ay, caramba, ¿por qué dije eso? Pero continúa uno en el Señor. Continúa uno, usted tiene autoridad. Se equivoca uno y dice, ay, caramba, ¿por qué dije eso? Pero continúa uno en el Señor. Continúa uno, usted tiene autoridad. La autoridad no la tiene el pastor y la pastora. Habrá momentos donde vayamos y oremos por alguien que usted quiera que oremos. Habrá momentos que oremos por usted, claro, para eso estamos. Para eso nos estableció el Señor. Habrá un momento donde le apoyemos y le ayudemos a guiar en algo. Claro, porque alguien alguna vez lo hizo por nosotros y lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Estamos para eso. Pero usted también tiene la autoridad. En usted también está. Su hijo se enferma, no está el pastor, no está la pastora. ¿Usted qué va a hacer? Pues levántese en autoridad
ore por él y establezca lo que el Señor estableció para su vida. ¿Está usted en una necesidad y no estamos ninguno de los dos? Pues establezca y dígale: Señor, tu palabra dice que tú nunca te olvidas de las ofrendas que yo presento en el alfolí. Tu palabra dice, Señor amado, que si yo obedezco a lo que tu palabra dice en cuanto a los diezmos y ofrendas, Señor, tú abres las ventanas de los cielos, Padre. Así que yo no acepto que el enemigo haga lo que es mío. Y usted ora por su economía. Si está llegando a alguna situación, usted dice: Señor, tu palabra estableció, bendito Señor, que así como tú hiciste, bendito Padre Santo, dejándonos ejemplo a la iglesia de lo que hace el esposo, de lo que hace la esposa, de que hacen los hijos, Señor amado, mi hogar te amará y te servirá, Señor amado, porque yo y mi casa te serviremos. Y usted no va a permitir que su hogar se divida. Usted se tiene que despojar de cosas, y tal vez a veces usted se tiene que despojar de que si su esposo o su esposa no quiere caminar, usted camina. Eso no significa que se divorcie. Despójese de esa pereza y usted diga: pues yo voy a arrancar solo o sola, y ahí va a llegar y lo va a hacer, pero no se va a divorciar. Yo cuando le digo que se desarraigue de él, no es que se divorcie de esa persona, no, Señor. Con el amor del Señor usted lo tiene que traer a los pies de Cristo. Eso es lo que usted hace. Con el amor de Dios usted trae a sus hijos. Se están portando mal, mire, antes de irles a corregir y a llenarles una retahíla de la red, con el amor de Dios usted trae a sus hijos. Se están portando mal, mire, antes de irles a corregir y a llenarles una retahíla de la retahíla de la retahíla, vaya al Señor, vaya a Dios, y Él le va a enseñar qué debe hacer. Él le va a guiar qué debe hacer. Pero en todo tiempo, ame, sirva y siga al Señor. No le ponga al Señor trabas. No le diga al Señor: ay, es que tal vez no puedo. Dice el Señor que en todo tiempo le serviremos, en todo tiempo. Y eso lo dijo el mismo apóstol Pablo: en todo tiempo, Señor, te serviré, en tribulación o angustia, en peligro, hambre, desnudez, pero nada me ha de separar de tu amor. Mire, enfermos o no, ame y sirva al Señor. Con o sin con, sírvale al Señor. Siga al Señor. Usted no se imagina, mire, a estos niños los hemos levantado y a veces yo decía: qué pecado. Muchas veces toda una noche llena de fiebre, tal vez uno: vamos a ir, vamos a hacer. Mi esposo esta mañana me llamó y me dijo: ¿y cómo está de la voz? Le dije: pues así me salga de a poquitos, pero allá voy, allá estamos. Usted no se imagina. Muchas veces hemos tenido la tripita pegada, pero primero le servimos al Señor y Él se encarga de todo. Él se encarga de todo. No ponga condición para amar al Señor, no ponga condición para servirle, y le aseguro que Él se va a encargar. Servirle al Señor no es tenerlo todo, porque es que nos vendieron eso. Si usted lo tiene todo, está con el Señor. Servirlo al Señor es tenerlo todo aquí, no aquí ni aquí. Cuando usted tiene una paz interior, mire, usted se come ese arroz con huevo con un gozo. Cuando usted tiene esa paz interior, usted se come la mejor carne, el mejor pollo, no sé, lo que a usted más le agrada, con gozo. Pero en ambas situaciones, usted ama al Señor. Pero en ambas situaciones, usted ama al Señor y le sirve. No sé si usted me logra entender en esta mañana. Lo hizo el mismo Señor. Hágalo usted. Sírvale al Señor. Sírvale al Padre con todo lo que el Señor estableció para su vida. Tengo que decir algo tal vez un poco fuerte, pero tengo que decirlo. El Señor lo dejó establecido en su analogía. Hay hogares que no funcionan. ¿Y sabe usted por qué? Porque el esposo está mal posicionado. Lea cuál es su posición, varón. Hay hogares que no funcionan porque la esposa está mal posicionada. Lea cuál es su posición. Si usted ama, usted respeta y usted obedece, le aseguro que ahí va. Usted respeta y usted obedece, le aseguro que ahí va. Si usted hubiese conocido a mi esposo antes, usted no se imaginaba que el Señor lo estuviese usando. Y si el Señor lo hizo con nosotros, ¿cuánto más lo puede hacer con su vida? ¿Cuánto más? Hoy nos ve usted maduros, pero nosotros fuimos dos adolescentes locos, como se puede ser en la ciudad capital. Mi esposo un día era mechudo, al otro día era mono, al otro día era pelirrojo y al otro día era calvo.
Oiga, nunca llegó a hacerse un tatuaje, tal vez porque no le gustó, pero hoy usted vio a mi esposo bien vestido, pero él andaba en mochitos, ese andaba en patines para arriba y para abajo en toda Bogotá. Le encantaba coger esa Pepe Sierra y hágale. O sea, nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor, pero dice la Escritura, hermanos, como usted lo puede ser en esta mañana, pero simplemente un día creímos, no en nuestra condición, sino en la posición que Él estableció para nosotros. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere para cada una de sus vidas. No se mire más en la condición de hoy. Créase la posición que el Señor tiene para su vida.